Hola, en este video vamos a aprender a cómo aplicar CSS a una web, en HTML5 principalmente. El código que tenemos ahí de HTML es un código de HTML5 que utilizamos en el ejemplo del video anterior. Si no sabes nada de HTML5 y no conoces más o menos qué trata cada etiqueta importante de la que tenemos ahí, te recomiendo que veas esa tarjetita que te voy a dejar arriba para que veas ese video y puedas entender. Si no sabes nada de HTML, sigue entonces la serie de videos si lo que quieres es aprender a programación web desde un inicio. En este video vas a aprender a crear o a maquetar esta web y utilizar estos diseños y colocarlo con CSS y organizar tu web. Como puedes ver aquí tenemos carteles, cajillas, etcétera. Y todo eso es lo que vamos a aprender en este video. Así que espero que puedas disfrutar de él. Lo primero que vamos a explicar es cómo funciona el CSS. El CSS no es más que un entorno de desarrollo donde nos permite diseñar y darle diseño a una página web y que no se vea así y que se vea un poquito más moderna y con mejor estilo. Podemos aplicar CSS de diferentes maneras. Podemos aplicar CSS inline, o sea, en línea, a elementos que tenemos en nuestra página. Esos elementos en línea que podemos aplicar a nuestro CSS pueden ser los siguientes. Podemos venir aquí, por ejemplo, yo tengo aquí la etiqueta P, esta etiqueta o esta etiqueta H, que está acá, y puedo venir acá y decirle Style y aplicarle CSS. En CSS existen atributos que podemos utilizar, como el atributo Color, que me permite cambiarle el color a un texto. Entonces, aquí le voy a cambiar el color a este texto. El atributo, por ejemplo, Font Size. Existen muchos atributos, como puedes ver, pero no lo vamos a ir tocando tanto todos, sino lo más comunes y que de acuerdo a tu necesidad y eso, más adelante se vayan utilizando. Font size, que podemos utilizarlo para el tamaño de del texto, eso es exclusivamente para el texto. Por ejemplo, a este H1 yo puedo aplicarle un background color, y ponerle un color, por ejemplo, red, rojo. Como puedes ver, yo los colores lo estoy escribiendo, pero también tú puedes colocarlo en código de color. Si no te sabes ningún código de color, simplemente entras a Google, busca código de colores en HTML y ahí te van a aparecer una lista de códigos de colores que puedes utilizar. Y vas copiando ese código de color que empieza normalmente con almohadilla y puede ser de esta manera, almohadilla 000, así, y eso te da un color. Si esto yo lo ejecuto, este es un CSS inline, o sea, en línea a la misma etiqueta. Si esto lo ejecutamos, entonces podemos ver el resultado. Voy a actualizar acá y mira ahí cómo aparece el código CSS ya aplicado, que fue lo que acabo de hacer aquí, en esa línea. Si este es tu primer video que estás haciendo, o sea, que estás viendo sobre esto, y no tienes este código que acabo de hacer acá, que acabo de colocar acá, necesitamos que lo copies. Te voy a dejar aquí, voy a disminuir esto. Aquí pause el video y en tu código HTML, tu página, en tu código de HTML, copia este código que ves acá. Porque lo que vamos a hacer es darle formato a toda esta web desde cero. Voy a eliminar todo este código que está acá, que tengo aquí debajo. A ver, desde acá, este código, todo esto, para que se haga más fácil el entendimiento de lo que se está haciendo. Vamos a eliminar esto de acá. Eh, vamos a dejar aquí y solamente voy a dejar por ahora esta parte. Y vamos a ver, vamos a actualizar y mira, solamente voy a dejar esto para que se haga más fácil comprender. Así que esta parte, dame ver aquí, esto también por ahora, lo voy a ir agregando poco a poco todo lo que se necesite. Por ahora solamente tenemos esto, un section y un header.
Eh, Copia esto para que puedas comprender esta parte. Entonces, continuando, como podemos ver aquí ya tenemos en la parte de la etiqueta del style puesta con las etiquetas color, font size y background color red. Esto es un CSS inline. Es inline porque se le aplica directamente a la etiqueta HTML. O sea que cualquier etiqueta HTML, yo puedo venir y crear una etiqueta, por ejemplo, P aquí, una etiqueta P, y esa etiqueta P, eh, ponerle un CSS inline. Pero fíjate cómo he tenido que repetir el código para esas dos etiquetas. Para estas dos etiquetas he tenido que repetir el código. Si esto lo minimizamos y lo activamos, mira cómo se ve ahí, pero he tenido que repetir el código y no quiero eso. Imagínate que tuviéramos esto. O sea, tuviéramos que repetir el código y yo ya no quiero el font size en 50, lo quiero en 60. Tendría que venir uno por uno a cambiarlo, ¿verdad? Y eso es bastante complicado. Esto se usa el inline cuando tú quieres aplicarle exclusivamente a una etiqueta algo, pero que no se va a compartir con otra etiqueta. Entonces, en ese caso, allí aplicamos lo que es el estilo inline, en línea. Eh, Otra situación, otra forma que podemos utilizar para mejorar esto y evitar esta que acabo de mostrar acá, es interno. Al utilizar lo interno, simplemente venimos acá, yo vengo en cualquier parte, puede ser en el body o en el head, en la cabecera. Puedo colocar aquí, style, y aquí colocar mi código CSS aquí adentro y decirle a quién yo quiero que se le aplique ese código CSS. Lo primero que tienes que hacer es copiar esta parte, esto, para que vea que te funcione y te aparezca lo que me apareció a mí. Si ya lo hiciste, entonces vamos a continuar con esta parte acá. Y lo que voy a hacer es compartir este código con esto. Si tú te fijas, aquí tengo un H1 y un P. Yo puedo venir simplemente aquí arriba y colocar H1, P, ¿verdad? Abro llaves y dentro de esas llaves colocar el código CSS. Este código CSS que tenemos acá, lo voy a quitar de acá y lo voy a poner aquí. Que no se copió. Aquí. Ahora sí. Y lo quito de acá también, el style. Ya no necesito esto ni esto. ¿Por qué? Porque ahora yo le estoy diciendo a nivel interno que cuando que se le aplique el mismo CSS tanto al H1 como al P. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Si eso yo lo ejecuto, mira ahí, tengo el CSS puesto a las dos etiquetas. Y ahora sí, yo puedo venir a una sola vez y cambiar esto, el tamaño, y mira cómo cambia. ¿Y qué pasaría si repito esto la cantidad de veces? Lo mismo, ya sería más fácil realizar el cambio, porque a todos los P se le va a aplicar ese CSS. O sea que yo puedo, utilizando de esta manera, de esta forma interna, simplemente con el nombre de la etiqueta, puedo realizar el cambio CSS a las etiquetas que se encuentran dentro de mi HTML y darle diseño. Eh, Esa es una forma. Otra forma que tengo es que si yo quiero, porque por ejemplo, yo tengo el P y tengo el H1, pero yo quiero, no es obligatorio ponerlo así, porque puede ser solamente, si yo quiero armar el H1, aplicarle algo, solamente pongo H1, en este caso, y solamente se le va a aplicar al H1. Si yo quito esto, ¿verdad? En esta situación, y actualizamos, mira ahí que nada más al H1 se le aplicó el cambio de CSS. Pero, ¿qué sucede? Yo quiero no tener que hacer esto. Y que ahora P, y por ejemplo, tengo aquí, qué sé yo, header, y también tengo que poner header, coma, header. No, no, yo no quiero hacer eso, porque voy a tener esto lleno de elementos. No es necesario para mí ahora mismo. ¿Qué hago? Puedo utilizar el ID o las clases. Al utilizar el ID, puedo identificar una etiqueta de manera simple. O sea, esto es otra forma de yo llamar una etiqueta
Pero en este caso no necesito el nombre de la etiqueta, sino por medio del ID. Pero sí tendría que repetir el ID a todas las etiquetas, en este caso. Pero vamos a hacer el ejemplo simplemente para que se vea. Si yo coloco ID y le pongo un nombre a ese ID, por ejemplo, le voy a poner eh, W1, qué sé yo. O no, vamos a poner algo más. eh, texto, texto, rayita, texto 1. Así. Entonces ya tengo, ese es el nombre del ID que se le va a aplicar el elemento. Entonces ahora yo lo que hago es que ese texto, ese lo tengo que repetir, lo voy a repetir en los demás. Sí, si es para el mismo elemento es más fácil con el nombre de la etiqueta, pero esto me ayuda a individualizar los elementos. Ahora vengo aquí, pongo almohadilla para representar el ID y el nombre del ID, que sería solamente el nombre, no esta parte. Y luego repito lo mismo aquí. Pongo abro llave, cierro llave y el código CSS. O sea, poner esto, lo que estoy haciendo es identificando por un ID y a esos elementos que tienen ese ID, colocarle un CSS. Si eso lo ejecutamos, míralo ahí, míralo ahí. Ahora yo puedo cambiarle el color, se le cambia el color a ese elemento y vamos a ver el resultado. Mira cómo cambia. Bueno, cambió el texto, pero se le aplicó a todos. Se le aplicó a todos. Bueno, a todo lo que se ven, porque incluso el H1 tiene ese texto. Y se lo cambié al H1 aquí. Aquí al texto 1 que se le aplicó. Al H1 le voy a quitar esto. Y vamos a el color de fondo, sí lo voy a cambiar de color, azul, azul violeta. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver el resultado y mira ahí cómo se ve. Ese es el texto. Entonces, el ID me sirve a mí para identificar o hacer identificación de un elemento, porque ahí, como puedes ver, yo ya, o sea, no estoy afectando a todas las etiquetas P, sino que solamente estamos afectando a estas 4. Si yo quiero a las etiquetas P aplicarle un color de fondo, pero solamente a algunas cambiarle el color del texto, esto me sería útil porque yo puedo, bueno, yo sé que a todas mis etiquetas P quiero agregarle el mismo color de fondo. Bueno, entonces en ese caso pongo P y pongo esto y al color de fondo se lo voy a aplicar a la etiqueta P. Pero solamente de texto 1 es lo que va a cambiar el color y va a cambiar su tamaño. Vamos a ver esta forma. Si actualizo, míralo ahí. Pues, a todas le apliqué el color de fondo, pero solamente estas de arriba se le aplicó lo del texto. Hasta este punto, copia este código de ejemplo que acabamos de hacer ahí para que puedas realizar la prueba y ver cómo funciona. Esto aquí es un código interno de HTML, de CSS, que lo hemos utilizado. Bueno, si pausaste el video y ya copiaste esto y lo ejecutaste y te salió todo y entendiste cómo funciona el CSS en esta parte, entonces vamos a ver otra forma de aplicar CSS que es con las clases o las clases. Vamos a ver. Como habíamos mencionado entonces, la diferencia radica entre un ID y una clase. Y una clase que se identifica la clase de esta manera. Sería class, class, y aquí el nombre de la clase. Por ejemplo, class, le puedo poner C texto. Sería el nombre de la clase. Class y ID son iguales hasta cierto punto porque me ayuda a identificar un elemento. Pero hay ciertas cosas que le ponen en diferencia. Por ejemplo, el ID es más específico. Eh, la clase no, la clase es un poco más general. Dependiendo del contexto, puedo utilizar y multiplicar y reutilizar las clases, el nombre de la clase, el texto, el ID no, el ID debe ser único, no se puede reutilizar, dependiendo del contexto. Otra cosa es que el ID se representa, como pueden ver, con una almohadilla,
y la clase se representa con un punto. Es decir, si yo vengo acá y digo hago esto, podemos poner aquí punto, el nombre de la clase y los elementos ahí adentro que quiero aplicar a esa clase. Como puedes ver ahí, le aplico un CSS, pero ya la llamo con un punto. Aquí se llama con una almohadilla. Eso es una de las cosas que diferencia ese propósito de las clases y lo que es el ID. En el caso de las clases, a diferencia del ID, también tenemos otra ventaja. Por ejemplo, aquí yo tengo esta clase. Si yo quisiera a este texto, a esta etiqueta, agregarle algo más, pero también que eso que yo le agregué a esta etiqueta o a esta etiqueta P pertenezca a otra etiqueta, pero se lo estoy agregando a ella, con el ID yo no puedo hacer eso. Tendría que utilizar ID IP o sea, dos distintos. Sin embargo, con la clase yo lo puedo hacer. Voy a poner un ejemplo. Yo le voy a cambiar el color. Vamos a poner color a este y el texto. Por ejemplo, yo aquí tengo ese texto, ya lo tenemos aplicado aquí, a este. Este H1 no tiene color de fondo. Entonces yo puedo venir aquí y poner aquí, crear otra etiqueta de clase. Recuerda que es con el punto. Lo voy a llamar 1 y qué sé yo, le vamos a cambiar el color de fondo. Color de fondo, pero se lo vamos a cambiar por un color que no hayamos utilizado. Vamos a utilizar el beige que tenemos acá. Y en esta situación, lo que yo puedo hacer aquí es simplemente, no tengo que hacer más nada, simplemente vengo aquí, pongo C texto 1. Al colocar esto, C texto 1, o sea, le estoy aplicando estos dos, tengo dos clases aquí y son distintos que se lo estoy aplicando. Entonces, solamente este color se lo quiero aplicar individual a este. Entonces vamos a poner este color aquí a esta clase. Este color es C1, entonces lo voy a quitar de acá y ahí lo tengo. Se queda lo que acabo de hacer para que no te pierdas. Hemos agregado dos clases, cTexto y cTexto1. Una cambia solamente el color del texto y otra cambia el color de fondo. En H1 he agregado las dos clases. Como dije, esto no se puede hacer con el ID. No puedo poner dos ID juntos así. No se permite. He utilizado de manera individual esta clase aquí y también la voy a utilizar aquí arriba para, a ver, color de texto, esto es texto 1, esto lo cambia a azul. También, vamos a cambiar el otro color. Vamos a cambiarlo a, a blanco para que se note la diferencia. Entonces aquí a este principal le voy a cambiar el color del texto. Aquí, vea cómo también puedo hacer esto. Puedo utilizar una clase que contenga dentro varias clases y un solo ID. O sea, ve cómo se ha utilizado de esta manera aquí. Entonces, si eso lo ejecuto, si lo ejecutamos y tratamos de ver cómo funciona, mira ahí cómo ha cambiado el texto. Mira, esto es el color beige. Aquí se le puso el blanco. Este no le cambió el texto. O sea, prácticamente lo que hicimos es aplicar ese código. ¿Qué fue lo que agregamos nuevo? Para que no te pierdas y lo veas, porque hay mucho texto, hay mucho código. Agregamos esta línea que está acá, esto que está aquí, se agregó esto, o sea, estoy hablando de las clases, porque se supone que copiaste lo anterior, se agregó esto y agregamos estas dos que están acá, esto, al texto. Con esas dos clases hicimos el cambio, pero que lo agregamos aquí junto, porque fíjate que aquí tenemos un ID
que lo tenemos ahí, pero también agregamos la clase que está aquí. Aquí abajo solamente tiene la clase, aquí solamente tenemos la clase y hemos hecho estos cambios. O sea, entonces, esto me da a mí oportunidad de modificar y hacer modificaciones a distintas etiquetas o a una etiqueta y jugar con el CSS muchísimo más. Incluso para los eventos de JavaScript, todo eso es más utilizado en las clases. Para cuando se va a utilizar ya hacer elementos dinámicos que reaccionan a un botón o algo, las clases son más eficaces para eso que el ID en ese sentido. Hasta ese punto lo que hemos utilizado la parte del CSS. Entonces, otra forma, otra forma de implementar esto es de la siguiente. Yo puedo colocar lo que es un archivo externo para trabajar con el CSS. Puedo crear un archivo nuevo acá, lo voy a crear, vamos a llamarlo, vamos a crearlo, a ver, aquí en página principal, porque esa es la página principal, exacto. Aquí voy a crear un nuevo archivo y vamos a convertirlo en archivo CSS, lo buscamos aquí, le vamos a colocar CSS, ese archivo, lo guardo, aquí lo voy a llamar estilo, estilo CSS, como ves ahí, lo guardamos, mira ahí donde aparece, y simplemente vengo acá y este código CSS que acabo de hacer, aquí lo quito de acá, mira que lo voy a quitar, lo voy a eliminar, y lo voy a copiar aquí. Simplemente lo copié, lo guardo, ahora me dirijo acá y en la cabecera, o sea, aquí en el head, en la cabecera, escribo link y aquí en el href, en esta línea que aparece, voy a colocar mi archivo nuevo, estilos.css. Guardo y volvemos a ejecutar. Ok, ahí tenemos un errorcillo, vamos a ver. Se llama estilos, CSS. Sí, el error que tengo es que fuera de la web puse el archivo debe estar dentro de la carpeta. Entonces, para esto, eh, puedo dirigirme a la carpeta directamente, la voy a abrir, el folder, míralo acá, me voy hacia atrás, tengo el estilo aquí, lo meto dentro. Ahora sí, tiene que estar dentro del archivo porque lo creé fuera, dentro de la carpeta. Entonces, ahora sí, mira aquí, ahora sí se encuentra dentro de mi proyecto, o sea, dentro del proyecto donde se encuentra esta página HTML. Entonces vengo aquí, míralo ahí, pero está diciendo que lo guarde porque no lo encuentra, lo guardo, perfecto. Ahora vengo aquí y vuelvo a ejecutar. Si actualizo, ahora sí, porque debe estar en la misma carpeta del proyecto, o sea, o la ruta, tú tienes que tener la ruta correspondiente. En este caso lo había puesto fuera y por eso no me había funcionado. Entonces fíjate que yo puedo crear el CSS en un archivo aparte. Esto es muy útil porque al hacer esto me permite a mí crear el archivo de una manera más eficiente y trabajar de manera más eficiente porque todo mi proyecto lo puedo crear en un solo archivo. Y solamente cosas específicas las hago en CSS, las hago directamente en la página. Porque si tengo que reutilizar en otras páginas, como por ejemplo aquí yo tengo inicio 2 y tengo inicio, si yo tuviera que aplicarle CSS aquí, por ejemplo, a algo en esta página, simplemente tendría que colocarlo aquí y decirle a ella y hacer la referencia a mi librería. Y de esa manera poder utilizarlo. Ok, ahora para poder entender todavía mucho esto mucho mejor, vamos a aplicarle CSS completo a una web. O sea, una idea que tenemos de una página. Voy a copiar este código, yo te lo voy a dejar en la descripción de este video. Tú ahí lo puedes encontrar este mismo código. Lo copias y lo pegas así mismo como yo lo acabo de copiar, o sea, dentro del body. O sea, voy a eliminarlo de nuevo para que veas, por si acaso. Entonces, dentro de estas dos etiquetas, entonces tú coges y copia el código que yo te voy a dejar en la descripción del video,
en el canal de YouTube. Entonces, copias este código y a este código le vamos a aplicar CSS. Y vamos a ir viendo para hacerlo rápido, para hacerlo un poquito lo más rápido posible. Si ahora yo verifico aquí, actualizo, todavía tengo el CSS anterior, ¿verdad? Y algunas cositas más. Entonces vamos a hacer que esto tenga un estilo un poquito mejor y vamos a ver cómo vamos a cambiar todo esto que aparece ahí. Porque en tu caso no te va a aparecer esto con este CSS, no importa. En mi caso me aparece porque tengo ya un CSS puesto, que es este, el del anterior, ¿verdad? En caso de que no te aparezca. Si te aparece bien, vamos a quitarlo todo y vamos a empezar rápidamente. Voy a primero aplicarle un CSS eh, al body. Le voy a aplicar un font size, font family, porque quiero eh, que para que el cuerpo de la página tenga un formato. En este caso sería Arial. Arial, si tú quieres aplicarle un tipo de tipografía o letra que no existe, tienes que descargarla, instalarla en tu proyecto y llamarla. En este caso vamos a utilizar la que ya existen en Windows. Tú puedes utilizar la que tú quieras si la conoces. Mira ahí. Esta es una y esta es la otra. Vamos a darle un margen de 0. Esto es para que el body, o sea, no tenga margen en las orillas. Esto evita que si yo coloco algo, que lo podemos hacer rápidamente en un momento, o sea, no tenga, se quede pegadito al borde de la web. O sea, un div o lo que sea. Vamos a colocar aquí un padding. Un padding. Este padding lo vamos a poner en 0. Esto es también para la web, para un margen interno. Vamos a poner acá un line, un ancho de línea. Vamos a ponerlo en 1.6. Vamos a ponerle un color, un background color. Vamos a ponérselo con este código de color. A ver, F4, F4, F9. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner el color al texto, le voy a dar un colorcito, como por ejemplo número y así. Si guardo eso hasta ese punto y vemos el código, actualizamos, mira cómo ahora él tiene un poquito más de formato. O sea, esa es la diferencia. Si quitamos esto y guardamos y ejecutamos, mira cómo se ve. Bueno, ahora lo voy a poner, ya ahí estamos empezando. Ahí estamos empezando, mira cómo ya ahí cambia tiene un poco de formato la web. Vamos a aplicar al header, a los header que tengo acá. O sea, aquí tengo header, todos estos header que tengo acá. A todos estos header le voy a aplicar un estilo. Ese estilo que le voy a aplicar va a ser el siguiente. Vamos a poner aquí lo mismo, un background color, pero este color de fondo que le voy a aplicar a esos header va a ser 4C. Ok, vamos a poner así. 4C, voy a poner este. CA, CA, a ver, F50 prácticamente. Vamos a ver qué color me da ese. Vamos a poner aquí un color para el texto de blanco. Acuérdate que antes de continuar, que esto fue al body, o sea, a todo lo que va a estar dentro de la página se le aplicó esto. Ahora, este es exclusivamente la etiqueta header de la cabecera. Color, blanco. Y entonces vamos a aplicarle un padding de 10 píxeles y 15 píxeles. Este 10 y 15 es el izquierda y derecha. Si sigo agregando posiciones, si sigo agregando son 4 que puedo colocar. Si hago esto y coloco 4 más, entonces izquierda, derecha, arriba y abajo. En este caso solamente necesito estos dos por ahora. Tú puedes hacerlo como tú quieras, pero todo esto es para practicar. Entonces colocamos test align center al header y margin bot. O sea, voy a crear un margen hacia abajo para evitar que, o sea, para que
necesita un espacio, pero ese espacio va a ser solamente de 10 píxeles. Vamos a ejecutar y a guardar y vamos a ver. Y mira ahí cómo aparece. Ve, el bordecito todo pegado en la orilla. Tiene un borde, como existen varios, uno debajo del otro, ese margen que se puso de 10 aquí en el código, ese margen que está aquí, eso lo que hace es este margencito que tú ves ahí, que acabo de colocar. Y hay un espacio y hay un margen. Ahora yo tengo en los H1 que están dentro de los header. Entonces a esos H1, entonces le vamos a aplicar, vamos a poner aquí header, H1, y vamos a colocarlo aquí. Le voy a colocar un margen de cero, y lo vamos a colocar ahí. Ese margen de cero, si lo ejecutamos, mira ahí cómo aparece. O sea, ahí tiene cero margen. Ahora está más acoplado. Más acoplado porque estos títulos no están haciendo un espacio extra, sino que el espacio necesario es solamente del tamaño exacto del contenedor que tenemos ahí. Ahora fíjate que tenemos varias etiquetas section acá. Por ejemplo, una section, tenemos varias etiquetas section. A esas etiquetas section que tenemos ahí, le voy a aplicar, eh, vamos a aplicarle lo siguiente. Vamos a colocarle este código, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí, section, estas etiquetas. Y aquí le voy a aplicar un padding a la etiqueta section de 15 píxeles. Recuerda que el padding es como un margen interno. Ahora un margen exterior, igual como el anterior, de 10 píxeles y en este caso de 20 píxeles. Luego vamos a colocarle un color de fondo a esa exception. Vamos a ponerle aquí un colorcito. Luego de eso, un radio, un borde radio. Esto es lo que me va a hacer darle un borde a la orilla, pero al borde una curvatura. Eh, a ver, border radius. Vamos a aplicarle de 8 píxeles de tamaño. Y bot shadow, esto es para que me cree como un tipo de sombra, de simulación de sombra al CSS. Entonces le doy 0, porque aquí entonces yo voy colocando hacia dónde de la dirección de la sombra. Entonces voy a ponerle aquí 0, 2 píxeles, 5 píxeles. Y luego, recuerda que esto aquí es prácticamente las coordenadas de que la derecha para hacia dónde va. Y luego el color. En este caso, tú lo puedes escribir o como quiera, pero lo vamos a poner para que sea difuminado en la parte de la sombra negra. Aquí, en alfa, y le ponemos esto. Está 0.1, voy a poner a 0.1, 1.0, lo ponemos a 0.1. Y ejecutamos esto y vemos el resultado. Mira, y como me aparece esto de una manera bastante llamativa, incluso aquí tenemos este con la sombrita, como ves ahí, y bien chulo. Vamos a seguir y luego de esto aquí podemos seguir trabajando con el section porque tenemos párrafo dentro del section. A ver, dentro del section aquí tenemos un párrafo que está dentro de ese section y tenemos otro párrafo que tiene texto. Para esos párrafos yo puedo aparte, puedo poner aquí decir section P y poner aquí margin button y ponerle de 10 píxeles. Aquí, 10 píxeles, el margin button de en ese section. Si lo ejecutamos, mira ahí como ya ahí se pega un chin más para la etiqueta P. Y esto me ayuda a acoplar más las secciones. Ahí ahora tenemos varias etiquetas. Tenemos las etiquetas de A, de los enlaces. Estos enlaces que están acá, podemos trabajar con ello, con estos enlaces. Para trabajar con estos enlaces, esta etiqueta, voy a
agregarle aquí, como eso yo lo tengo dentro de un nav, como ves aquí, dentro de un nav aquí, tengo nav y tengo la etiqueta A. O sea, en mi caso, como lo tengo así, lo que voy a hacer es agregarle, decirle, mira, al nav solamente, vamos a hacerle un margin, margin top. O sea, vamos a un margen hacia arriba. Y ese margen hacia arriba va a ser de 10 píxeles. A colocar ese margen hacia arriba, si vemos esta parte aquí, lo ejecutamos. Quizá no se notó mucho porque fue exclusivamente al nav. Tiene que, para anotarse, vamos a seguir agregando. Eh, Vamos luego aquí, solamente ahora a la etiqueta A, que está dentro del nav. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Ahí le estoy diciendo, mira, afecta la etiqueta A, que está dentro de la etiqueta A. Entonces, a lo que tú tengas ahí dentro, vamos a aplicarle al texto de esa etiqueta un color. Por ejemplo, vamos a ponerle un color similar al anterior. CAF50, que es lo que le pusimos al anterior. Luego ponemos un test decoration para quitarle la rayita de abajo. Ese test decoration lo ponemos no. Y un margen general, pero de 0 y 10 píxeles. Eso es para afectar lo que es tanto en los espacios de izquierda a derecha. O sea, de un lado, cero margen, y de otro lado, eso es para separar los enlaces uno del otro. O sea que tú sabes que aquí ahora mismo, si lo ejecutamos, mira que están pegaditos. Voy aquí, ahí, ¿lo ves? Ese pedazo ahí. Voy a ejecutar, mira este que está pegadito también. Este tiene una rayita que yo le puse, pero eso voy a actualizar. Y mira ahí cómo se desaparece. Bueno, se lo apliqué a esto, pero le puse el color del texto de fondo. No, no, no. Me lo desapareció porque le puse el mismo color de fondo. Dame cambiarle ese color. Vamos a ponerle un color distinto. Vamos a ponerle aquí 7F. Y ahí cambia un poquito ese color. Vamos a actualizar. Mira ahí cómo cambió. Ahí sí cambió. Pero se lo aplicó solamente a lo que están dentro de este nav y del section eh, del nav. A este no se le aplicó, como puedes ver, a este sí. Incluso puedo cambiarlo por un color más claro para que se vea mucho mejor. Se puede apreciar, porque vamos a ponerlo así y vamos a ejecutarlo ahí. Bueno, eso todavía no cambió. Vamos a ponerle aquí F y vamos a ver si ahí cambia más. Ahí cambia un poquito más. ¿Ve? Como tiene un espacio y tiene un margen de un lado, pero de este lado no tiene margen. Eso fue lo que se hizo ahí. Eh, Ahora yo puedo agregarle un nav al nav, decirle, mira, cuando entra dentro de la etiqueta A, nav, busca la etiqueta A y aplícale un hover. El hover se va a aplicar cuando tú pases el mouse por encima de esa etiqueta A. ¿Y qué yo quiero que haga? Que el test decoration aparezca la línea. O sea, eso es lo que va a hacer esta parte. Cuando yo haga clic aquí, vamos a ver, cuando pase el mouse por encima, mira cómo aparece esa línea, ¿ves? Mira, eso se está aplicando a estos dos. No se le está aplicando a esto porque estos están en otra parte, por eso. Porque están fuera y están dentro de esta etiqueta. Yo le estoy aplicando a los que están dentro del nav de esa etiqueta. Luego de ahí, o sea, estas secciones, esto aquí, podemos seguir aplicando. Tenemos article y aside que tenemos acá. Aquí tenemos este aside, esta etiqueta que tiene etiquetas adentro, y tenemos etiquetas article que la tenemos aquí. A esas etiquetas podemos jugar con ellas. Vamos a colocar aquí la etiqueta article. Esta etiqueta article puedo aplicarle un margin top
de 15 píxeles. Ese es un margen hacia arriba que se le está aplicando a esa etiqueta. Un padding para un margen interno de 10 píxeles exclusivamente. Eh, Luego un color de fondo, background color. Vamos a aplicarle un colorcito. Ponerle aquí el color de E9. A ver, 9 F5E9. Le voy a aplicar ese color. Y luego un borde solamente left, a la izquierda. Y ese borde left va a tener un tamaño de 5 píxeles, va a ser sólido. Y el color que va a tener ese borde va a ser este, 4CAF50. Tú puedes aplicarle el color que tú quieras, pero yo lo estoy aplicando esto. Y recuerda que todo esto que estoy haciendo yo acá, lo estoy haciendo, o sea, de ejemplo para la web y lo estoy diseñando rápido. Yo ya la tengo hecha, simplemente estoy rediseñando lo que ya yo tengo para que tú veas cómo funciona y hacer que el video no sea tan incómodo y largo. Pero tú tienes que copiar esto a ese código, ir copiándolo y viendo los resultados, así como lo vamos haciendo acá. Entonces, luego de ahí vengo acá, actualizo, vamos a fijarnos de este artículo que tengo acá, este artículo, si actualizo, mira cómo se pone. Mira qué chulo, aparece un borde, este tamaño con un color y hay un artículo. Luego tenemos lo que es el aside y ese aside que tenemos acá es este. Vamos a verlo, aquí lo tenemos, este. Vamos a aplicarle código CSS también. Aquí vamos a poner a site y le voy a aplicar a ese un padding de 10 píxeles, luego un margen de 20 píxeles, luego un background color, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, y lo voy a hacer, qué sé yo, F0, 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 este color de fondo, un border radius de 8 píxeles, es un radio general, un borde general, y un box shadow para la sombra, box shadow de 0, 1 píxel, 3 píxeles, y que sea RGBA. Y le vamos a colocar de 0.1. 0.1 y lo vamos a guardar. Ahora también esas etiquetas, ese aside que tenemos ahí, si nosotros lo ejecutamos, que viene siendo lo de abajo, aquí abajo, y lo ejecutamos, mira cómo ya coge un borde. Ahora tengo la URL que tengo dentro de esa etiqueta. Esa URL que tengo dentro de esa etiqueta, vengo y digo la voy a poner de la siguiente forma. Vamos a aplicarle lo mismo que hicimos acá arriba al nav, que le aplicamos, por este caso, al aside. Porque si nos fijamos acá, directamente tenemos dentro de un aside, tenemos las etiquetas A. Aquí la tenemos dentro de un nav. Y aquí arriba, en esta parte, tenemos la etiqueta nav y dentro tenemos la etiqueta A. Pero aquí ahora tenemos un aside y dentro tenemos la etiqueta A. Y aquí también, en esas dos. En el folder y ahí. Entonces, para esta ocasión, vamos a ponerlo acá y vamos a poner el display block. Esto me puede ser el block, esta parte el display me puede servir para tanto para ocultar un elemento, para mostrarlo y darle y decirle cómo lo va a mostrar. En este caso, la etiqueta va a mostrar como tipo block. Vamos a poner aquí color para el color del texto. Vamos a ponerle un colorcito, por ejemplo, así. Luego de ahí, text decoration, ninguno para la etiqueta A. Luego de eso, un margen button de 5 píxeles para la etiqueta A, hacia abajo. Y luego, para finalizar, déjalo hasta ahí, vamos a copiar, hacer esto mismo, a site A,
¿verdad? Que tenemos ahí, pero un hover, o sea, para cuando pase el mouse por encima, yo quiero que el color del texto cambie. Y va a cambiar, qué sé yo, o se va a ocultar. En este caso, sería el número, vamos a ponerle aquí 4C, 4F50, que es el mismo de ahorita. Y vamos a ponerla. Hemos agregado estos tres. Lo guardo, lo ejecuto y vamos a ponerlo aquí. Y mira cómo aparece. Si yo lo, mira cómo cambia el color. No se ve muy bien quizá, quizás si tú lo haces se vea, pero ponerlo con block, lo que hace es que se pone uno debajo del otro, como puedes ver. Un elemento debajo del otro. Y ahí tiene su bordecito. ¿Sabes? Mira lo chulo que se ve así esta página hecha rápido, pero y mira cómo se le va cómo se le va dando formato con CSS. Ya ahí solo me faltaría darle formato al footer, al pie de página, esto para que contiene todo. Al footer le pongo un formato, un color de fondo, lo pongo directo y ahí lo podemos apreciar. Espero que hayas entendido y te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like y, para que así podamos seguir creciendo y mejorando y haciendo mejores y más videos sobre esto. Así que suscríbete y no te pierdas los demás videos que se irán publicando sobre desarrollo web y así poder seguir aprendiendo sobre estos temas. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima.